Ya en domingos anteriores habíamos comentado que a través del libro de Romanos pudimos aprender parte de lo que fue la vida de Pablo. Pablo escribía a la iglesia en Roma y había varios temas, varios puntos importantes que Pablo recalcaba en esta carta. Uno de ellos es la confianza que él tenía en nuestro Señor Jesucristo, la confianza que Pablo tenía en Dios. Lo podemos ver a través de capítulos anteriores, cómo él mostraba también parte de lo que había vivido por Cristo, las aflicciones, los problemas, las necesidades. También pudimos aprender el poder del Evangelio. En el libro de Romanos también el pastor Misael nos comentaba que también es conocida como la carta maestra de Pablo, porque nos habla a través del poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, le voy a dar lectura. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo le hablaba a la iglesia de Roma el poder del Evangelio, el poder que tenía el depositar la confianza en Dios. Sabía que no iba a ser difícil. También pudimos aprender en estas enseñanzas del libro de Romanos la vocación que debemos tener nosotros como cristianos. Más adelante también vamos a ver cómo pudimos dividir el libro de Romanos en dos partes. Y para iniciar, vamos a ir al versículo 1 del capítulo 16. Ya Pablo termina esta carta mandándole saludos a aquellos hermanos que a lo largo de su ministerio, a lo largo de su vida, a lo largo de sus viajes, él había conocido y él había tenido. En el versículo 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aquí podemos aprender, amados hermanos, ya a una hermana conocida como la hermana Febe, la cual tenía un trabajo en la iglesia, la cual tenía un cargo en la iglesia, la cual muchos de nosotros también podemos tener a lo largo de nuestra vida como cristianos, a lo largo de la vida en la iglesia. Pero lo que me le llama la atención es el versículo 2, bueno, también parte del 1, también podemos ver de que era una mujer, una hermana que era diaconisa de la iglesia. En este tiempo también comentaba nuestro pastor Misael de que en las iglesias podemos ver más mujeres que hombres. Y también es preocupante quizás para los hombres, amados hermanos, porque a veces las que ponen el ejemplo son las damas, son las mujeres. Buscan más de Dios, buscan más aprender de la palabra del Señor. Y en este versículo podemos también ver que en ese tiempo también había una hermana diaconisa encargada de una iglesia en Cencrea. Pero también hay algo importante para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. En el versículo 2 dice: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. También Pablo invita a nuestros hermanos, a los hermanos allí en Cencrea, que ayudéis a la iglesia, que ayuden a nuestras hermanas. A veces en este tiempo se le deja el cargo a algunos líderes, en este tiempo se deja el cargo que todo el trabajo lo hagan los líderes, los hermanos, los diáconos, y queda a un lado el cuerpo de Cristo, porque a veces hay falta de interés, a veces hay falta de compromiso en Cristo, a veces hay falta de ese ánimo que muchos hemos perdido, muchos ya no han tenido. Pero Pablo les recuerda también a los hermanos allá en Cencrea que se ayuden unos a otros en todo lo que necesiten, que consulten a aquella hermana, que la ayuden en cualquier necesidad, en cualquier quizás propósito que tenía para esa iglesia. Y indirectamente yo leía este versículo
Y también nos hace recordar Pablo aquella enseñanza que les había mandado a nuestros hermanos en el libro de Romanos capítulo 12, versículo Romanos capítulo 12, versículo 11 y 13. Por eso les decía, amados hermanos, quizás en este capítulo quizás vamos a ver más saludos que Pablo les enviaba a los hermanos que había vivido en su recorrido, a los hermanos con los cuales había convivido en su viaje, pero también les da enseñanza de aquello que les había dado antes. Versículo 11 y versículo 13 dice, del capítulo 12, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 16, yo estoy totalmente seguro de que Pablo les recordaba esta enseñanza, parte de los deberes que tenemos que tener como cristianos: no ser perezosos, estar fervientes en el espíritu y sobre todo sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque también es algo que esta hermana había hecho, porque al final de este versículo nos dice: porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, esta hermana también ponía en práctica lo que decía el versículo 13 del capítulo 12, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. A veces muchos de nosotros nos cuesta compartir parte de nosotros, compartir quizás nuestros bienes, pero dice practicando la hospitalidad. También a muchos de nosotros nos cuesta, pero esta hermana también lo podemos llevarlo a nuestra vida, porque no solo había ayudado a Pablo, sino también a muchos de los cristianos. Entonces también podemos llevarlo a nuestra vida diaria, amados hermanos, como es importante tomar en cuenta lo que decía este versículo 11 y del versículo 11 al versículo 13. No ser perezosos, sino estar siempre fervientes en el espíritu. No dejarle el trabajo quizás a los líderes, a los encargados o aquel que ya tiene algo establecido en la iglesia, sino también hay mucho trabajo para los miembros de la congregación. Pablo era muy recalcante en eso, porque dice que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Versículo 3, también vamos a ver a algunos hermanos que tuvieron que ver en la vida de Pablo y lo importante que fue para el ministerio y el compartir a los gentiles. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. ¿Quién era Priscila y Aquila? Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos en su capítulo 18. Este es el primer versículo que nos habla de aquellos hermanos de Priscila y Aquila. Hechos capítulo 18, versículo 1, la palabra del Señor dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadían a los judíos y a griegos. Entonces, Priscila y Aquila, amados hermanos, pues eran aquellos hermanos que estuvieron con Pablo después que salió de Atenas. Y algo que tenía muy en mente Pablo es el versículo 4, dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24, podemos ver parte de esta historia que mencionaba Pablo en Romanos. Hechos 18, versículo
24, perdón, amados hermanos, en este versículo podemos ver parte del trabajo que hacía Priscila y Aquila, pero que habían dado su vida era en el Hechos 18, versículo 8, dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor Jesús dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando Pablo, Priscila y Aquila estuvieron compartiendo, hubo muchas dificultades, hubo muchos problemas, había gente que se oponía a lo que ellos hacían, porque lo podemos ver en el versículo 6, pero poniéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Había gente que quería matar a Pablo. Lo veíamos también en capítulos anteriores que preguntaba el pastor Misael sobre los mártires que había vivido el apóstol Pablo, sobre las dificultades que había vivido Pablo. Él había sido apedrado, él había sido muerto. También en una carta él menciona que no sabe si fue muerto o en visión, pero él que había visitado el tercer cielo. Entonces Pablo había ponido en riesgo su vida. Y en este versículo 3 del capítulo 16 también nos menciona que Priscila y Aquila junto con ellos, que habían puesto su vida para la palabra del Señor. A muchos de nosotros, bueno, en lo personal yo no he tenido quizás la experiencia de que mi vida corra peligro por compartir la palabra del Señor, pero el domingo de testimonios nos comentaba nuestra hermana Carmen que ella sí había tenido esa experiencia de que su vida corriera peligro, ¿no? Cuando veían cómo aquellos hermanos, bueno, no hermanos, aquellas personas del pueblo los iban a balear, los iban a encarcelar. Entonces yo no he tenido la experiencia, pero yo creo que también es de gran bendición y nos anima a seguir adelante, porque así en todo el mundo, amados hermanos, hay hermanos que ponen su vida por la palabra del Señor. Hay hermanos que arriesgan su vida por compartir de la palabra del Señor, y eso es bueno, porque al final sabemos de que no nos vamos a llevar nada, no vamos a llevar riquezas, no vamos a llevar nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras ganancias, sino al final solamente vamos a ir nosotros y Cristo. Y el trabajo que hayamos hecho aquí va a ser para la gloria y la honra de Dios. Versículo 4 del capítulo 16 dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y algo muy importante es que gracias a ese acto, y como leíamos en un principio aquí en el libro de Hechos, gracias a ese acto, a aquellas personas esforzadas, a Priscila, a Aquila, y también pues parte de estos ciudadanos en Atenas que se oponían al escuchar la palabra de Dios, Pablo decía que se iba a limpiar e iba a compartir a los gentiles. Y ahora sí, Hechos 18, versículo 24, dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente del camino de Dios. Es algo muy importante porque, bueno, más adelante podemos ver cómo Priscila y Aquila no se quedaron con lo que ya habían hecho con Pablo, que habían compartido, que habían expuesto sus vidas, sino al contrario, habían seguido compartiendo más de la palabra del Señor, tenían ese ánimo, tenían esa dádiva de compartirle. Muchos
hermanos, y también me ha tocado escuchar que a veces hay gente que se enoja, hay gente que cuando ve a otras personas compartiendo la palabra del Señor, lo que hace es los hace a un lado o le dice, no, tú no sabes, mejor ya no lo hagas, ¿no? O no, tú no sabes, ponte a leer más la Biblia, ponte a estudiar y ya luego sigues compartiendo. Pero Priscila y Aquila, a pesar de que Apolos pues era un hombre fervoroso, que hablaba diligentemente de la enseñanza del Señor, pero había algo, solamente conocía el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y yo creo que eso es muy importante para nosotros, amados hermanos. Nunca vamos a dejar de aprender de la palabra del Señor. Nunca vamos a dejar de aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quizás va a haber más hermanos que conozcan de la palabra del Señor, pero también es importante tener ese ánimo, esa confianza, ese amor por compartir y poner en práctica lo que ya hemos aprendido, lo que tenemos ya en nuestro corazón, en nuestra mente, tener en práctica nuestras enseñanzas. Yo estoy segurísimo que Pablo, con todos los hermanos que vamos a ver que les manda saludos, tuvo que ver algo en sus vidas de ellos, que gracias a Pablo, también gracias al Señor Jesucristo, a Dios, al ministerio, a quizás las experiencias que hayan tenido, en este caso Priscila y Aquila, pues casi morir, dar su vida por compartir el evangelio. Yo sé que fue de bendición, yo sé que gracias a esas experiencias pues pudieron conocer el poder de Dios, pudieron conocer las maravillas de Dios, y no solo se quedó ahí. A veces ya en este tiempo muchos hermanos, muchos de nosotros decimos, ay Dios, ¿por qué no me bendices? No he visto tu poder, no he visto tu gracia, no he visto tu misericordia. Y a veces muchos hermanos sí la han visto el poder de Dios, las maravillas, los milagros, han tenido esa experiencia quizás sobrenatural en sus vidas. Y pasan los días, pasan los años y se acaba esa gracia, se acaba ese primer amor que muchos se han dejado. Pero podemos aprender de estos personajes de la Biblia cómo ellos siguieron compartiendo la palabra del Señor, siguieron enseñándole a la gente el camino de Dios y se animaron a seguir adelante. Vamos a regresar al libro de Romanos. Romanos capítulo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludar a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya era una ciudad, Acaya fue una ciudad la cual, a lo largo de la historia podemos aprender de que sí había hermanos que compartían de la palabra del Señor Jesucristo. Y algo muy importante que nos dice este versículo en el libro de Romanos, dice que Epéneto fue el primer fruto de Acaya para Cristo. Yo estaba investigando y pues en la ciudad de Acaya fue complicado compartir de la palabra del Señor Jesucristo, fue difícil, pero no fue imposible, porque podemos ver de que hubo el primer cristiano que se convirtió de esa ciudad. Y a veces en nuestras vidas, amados hermanos, es difícil, es complicado. Tenemos también la experiencia de nuestros pastores fundadores que fueron a Yohueche, cómo ha sido difícil compartir la palabra del Señor, y no solo en ese pueblo, en diversos pueblos de la ciudad de Oaxaca, del estado, del mundo. Ha sido difícil que el evangelio, que la palabra del Señor sea compartida, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, quizás no en estos tiempos o no los primeros años que se compartió en esos lugares fue visto el resultado, ¿no? Sino segundas generaciones, terceras generaciones ya fueron que vieron este resultado. Y en este versículo podemos ver también parte de eso, cómo
de la constancia, de seguir compartiendo la palabra del Señor Jesucristo, de seguir yendo a visitar a los hermanos en Acaya, hubo resultados. Un ejemplo fue Epéneto, que fue el primer fruto de Acaya para Cristo. Versículo 6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Si tú recuerdas, amados hermanos, parte de la historia que hayamos visto de Pablo, Pablo fue encarcelado, fue apedreado, pero esas experiencias, esas situaciones por las cuales pasó Pablo, fue de bendición para su vida, fue de bendición para aquellas personas también que conocían ese lugar, aquellas personas que tuvieron el deseo o tuvieron esa dicha de conocer a Pablo. En el versículo 7 podemos ver a Andrónico y a Junías, compañeros de prisiones y estimados entre los apóstoles. ¿Por qué? Porque también gracias a esa experiencia pues hubo gente que conoció de Dios, hubo gente que tuvo el primer acercamiento a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros no entendemos quizás lo que pasa en nuestra vida, lo que pasa en nuestro alrededor, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en compartir la palabra del Señor. A veces hay problemas, hay dificultades, se nos muestran obstáculos cuando queremos compartir de Dios a aquellas personas que tenemos ese anhelo en nuestro corazón. Pero también la palabra del Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, que todas las cosas pues son de bien, pero esto es conforme a los que han sido llamados al propósito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo en este tiempo pues también mandaba saludos a aquellas personas que había conocido quizás en un bajo momento de su vida, quizás en alguna circunstancia que pasó él en su ministerio, y a pesar de los obstáculos que puso el enemigo, pues Pablo pudo encontrar, o gracias a Dios pudo haber una gloria, una bendición en sus vidas. Versículo 8 dice: saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío, saludad a Peles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristobulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Algo en común que tienen estos personajes a los cuales Pablo les manda saludos es que ellos han seguido trabajando, es que ellos, a pesar, después de que conocieron a Pablo, o que Pablo conocía de ellos siguieron trabajando en los caminos del Señor, ellos siguieron compartiendo de la palabra del Señor, ellos se encontraban aprobados en Cristo, porque bien decía Pablo que en el versículo 10, Apeles, aprobado en Cristo. Y podemos, por esta palabra aprobado en Cristo, suponer y afirmar de que aquellas personas pues seguían los mandamientos del Señor Jesucristo, seguían las ordenanzas, seguían también las enseñanzas que había compartido Pablo. En este versículo 13, del versículo 8 al versículo 13, que fuimos los que leímos de corrido, vemos la importancia de seguir trabajando en la obra, la importancia de seguir el buen camino, de seguir las enseñanzas, los mandamientos. Y por eso te decía, amado hermano, que podemos dividir, ya conociendo lo que vimos a través del pastor, el libro de Romanos, podemos dividirlo en dos. En una parte de doctrinas, que eso lo podemos ver desde el capítulo 1, versículo 16 al capítulo 11 de Romanos. Todos esos capítulos y versículos nos hablan parte de las doctrinas que Pablo les compartía a los hermanos.
También los podemos dividir el libro de Romanos en una parte de exhortación o de conducta de los cristianos, que eso lo podemos ver desde el versículo 12 en sus Biblias, como subtítulo pues nos marca deberes cristianos, al versículo 15. Entonces este libro de Romanos, muchos historiadores pues lo llaman también como la carta maestra de Pablo, porque puede estar dividido en estas dos formas, en forma de doctrina y en forma de exhortación. Entonces con estos personajes que a los cuales Pablo les manda saludos, yo estoy segurísimo que tomaban en cuenta y llevaban a práctica estas dos partes. La doctrina, que era una doctrina buena, una doctrina sana, una doctrina que al final pues fue dada por nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo, y también a esta parte de la exhortación, la conducta, los deberes cristianos, las responsabilidades que tenemos como cuerpo en Cristo, las obligaciones que tenemos como cuerpo en Cristo. Yo estoy segurísimo, amados hermanos, de que estas personas cumplían esas dos partes, cumplían una buena conducta, cumplían un buen comportamiento aquellas personas que no conocían de Dios, cumplían una buena conducta también aquellas personas que conocían de Dios y ponían en práctica para su vida. Practicaban la hospitalidad, eran serviciales, tenían ese amor por compartir de la palabra del Señor, tenían esa gracia por compartir de la palabra del Señor. También veíamos en capítulos y enseñanzas anteriores cómo también ese amor se reflejaba en la forma que comían, en la forma que vestían. Estoy segurísimo, amados hermanos, que estos personajes cumplían estas enseñanzas que habían aprendido, la tenían en práctica. Y en el versículo 17 yo estoy también segurísimo de que no solo estos saludos podemos llevarlo a esa vida o a ese tiempo, sino también lo podemos poner en práctica para nosotros. Versículo 14 dice: saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Aquí termina una parte de los saludos, pero yo te decía, amados hermanos, yo estoy seguro de que también estos saludos los podemos poner en práctica. Podemos también llevarlo a nuestra vida, como gracias a que la vida de estos hermanos era de ejemplo para los que vivían en esas partes del mundo, eran de ejemplo para la sociedad en la que ellos se encontraban, porque había un cambio en sus vidas. Entonces también en este tiempo, amados hermanos, debe haber un cambio en nuestras vidas. Se debe ver reflejado que conocemos de la palabra del Señor, se debe ver reflejado que conocemos sus doctrinas, una buena doctrina, que conocemos sus enseñanzas, sus estatutos, pero no solo que las conozcamos, sino que las pongamos en práctica. Versículo 17, esto también es para nosotros y algo muy duro, amados hermanos. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Esto es algo muy real, no solo en ese tiempo que Pablo les escribía a los hermanos de Romanos, sino también en ese tiempo. Debemos estar preparados, amados hermanos, debemos estar buzos, vivos, porque yo también antes les compartía de que va a haber personas que se levanten en contra de la palabra del Señor. Va a haber personas que quizás nos digan lo que queremos escuchar, que nos digan lo que es bueno para nuestros oídos, lo que es bueno quizás para nuestro comportamiento, y que no está en la palabra del Señor. O va a haber personas que nos digan: no, tú puedes hacer esto, tú tienes control de tu vida, mejor es que estés bien tú de salud, pero no van con la palabra del Señor. Y Pablo en este versículo decía eso, pero también advertía a los hermanos de que nos fijemos y ellos se fijaran
en aquellas personas que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. ¿Qué doctrina? La que ellos ya habían aprendido, la que ellos ya tenían conocimiento. Así como en este tiempo, amados hermanos, tú y yo, la iglesia y todo el cuerpo de Cristo tiene una doctrina, y yo estoy seguro que porque estamos aquí es que aprendemos esa doctrina y la tenemos en práctica. Va a haber personas, va a haber enseñanzas, va a haber situaciones que nos aparten de esa doctrina buena, de esa doctrina sana, pura. ¿Y qué dice Pablo? Que es mejor que nos apartemos de ellos. Pero también yo puedo ver, amados hermanos, de que existe también un compromiso y una obligación para los cristianos, porque dice, de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Para aprender algo no requiere de un día a otro, no requiere quizás nada más de escucharlo. Bueno, en lo personal a mí me cuesta cuando aprendo, hablando de lo secular, en temas de medicina en generales, pues me cuesta mucho aprender algunos temas, ¿no? Pero también en la palabra del Señor debe ser igual y lo mismo. Aprender de las doctrinas, aprender de las enseñanzas, de los estatutos que Dios puso aquí. No solo basta con una vez, con 2 veces, con venir a la iglesia y que diga, ya lo aprendí porque el hermano me lo enseñó el día de hoy. No basta con solo eso, amado hermano, sino también se tiene que poner en práctica, buscar de la palabra del Señor, poner disposición de nuestras vidas, poner disposición en nuestro espíritu, dar nuestro tiempo, dar esfuerzo. Por eso también en este versículo yo creo que también es para cada uno de nosotros. Y esta palabra pues a mí me pega mucho porque dice, de la doctrina que habéis aprendido. Si no tenemos un conocimiento de la doctrina, amados hermanos, de la doctrina buena, de la doctrina sana, si no aprendemos de ella, pues van a llegar personas, van a llegar aquellas personas que decía Pablo, que causan divisiones, que causan tropiezo en la vida de la doctrina, y en vez de alejarnos, pues como no la conocemos porque no la aprendemos, pues nos vamos a acercar a ellos, nos vamos a alejar de Dios, nos vamos a alejar de la sana doctrina. Y el propósito de ellas, de esas personas que son causar división, tropiezo, pues se va a cumplir. En vez de poner en práctica lo que hemos aprendido, de alejarnos de aquello que es malo. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y es algo muy duro, porque dice que estas personas que están para causar tropiezo, para causar división, para causar confusión, no sirven para nada, no sirven para el Señor Jesucristo, sino sirven para ellos mismos, para causar quizás que se sacien ellos mismos, que pues cumpla el propósito de ellos, que va a ser división. Y es algo muy duro, amados hermanos, porque dice que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, pero también es responsabilidad de los creyentes, dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. La forma en cómo nos comportamos, amados hermanos, en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos, no solo se queda en nuestras vidas, no solo se queda con las personas que nos rodean, sino es notoria a todos. Y bien dice Pablo, así que
me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Porque una buena doctrina, amado hermano, va a reflejar una obediencia notoria. Una buena doctrina, el tener conocimiento de la doctrina, de la palabra del Señor, el ser obediente, va a reflejar un cambio real en nuestras vidas, va a reflejar un cambio, muchos dicen de 180 grados a nuestras vidas, que ya no hagamos lo que estamos acostumbrados a hacer. Y como veíamos en un principio de este capítulo, había personas que eran aprobadas a Cristo, había personas que eran aprobadas a Dios, porque yo estoy seguro que eran buenos comportándose, tenían un cambio real en su vida, practicaban la hospitalidad, eran fervientes en la oración, se ayudaban unos a otros, cumplían los deberes cristianos. Esas personas eran sabias. Pero yo estoy seguro también en ellos había ese compromiso de aprender de la palabra del Señor. Había ese amor, ese primer amor de seguir conociendo más de Dios, ese primer amor de seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Yo estoy seguro, amados hermanos, de que cada día que leemos la palabra del Señor, cada momento que dedicamos de aprender de la palabra del Señor, aprendemos cosas nuevas. Y me ha pasado porque quizás, bueno, no quizás, sino a veces con un hermano, con el pastor, pues nos enseña partes que no habíamos visto nosotros. Y no estoy diciendo solo con el pastor, así hay muchos hermanos, pero algo muy importante y algo mejor es que nosotros dispongamos de nuestro tiempo para aprender de la palabra del Señor. No hay mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo, no hay mejor maestro que nuestro Dios. Y cuando nosotros buscamos de Él, pues también es importante que le digamos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Voy a dedicar este tiempo para aprender tu palabra, que sea tu Espíritu que me guíe, que sea tu Espíritu Santo que pueda entender este capítulo, lo que tú quieres para mi vida. No hay mejor maestro que Él, amados hermanos. Y es algo muy importante, porque si ponemos también de nuestra parte, si ponemos también de nuestro tiempo, pues vamos a conocer esa buena doctrina de la cual Pablo hablaba. Vamos a ser sabios, como dice el versículo 19, vamos a ser sabios para el bien, vamos a reconocer a Dios, vamos a tener también presente si hay personas que causan problemas, que causan divisiones, que no es lo que está aquí en la palabra, sino que ya podemos identificar ese tipo de personas que se nos recomienda que nos alejemos de ellas. Claro, y no solo es de nuestra fuerza, sino también, yo te decía, con ayuda de Dios, poniendo de nuestro esfuerzo, reconociendo que Dios nos ha dado la victoria. En el versículo 20 es algo que también podemos y debemos tomar en práctica. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Si cumplimos todo esto, amados hermanos, si ponemos de nuestra parte, si ponemos de nuestro empeño, si ponemos de nuestro deseo para aprender de la palabra del Señor, va a haber una promesa, va a haber una respuesta para nuestras vidas. Y es lo que dice el versículo 27, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en estos versículos del 17 al 20 nos da una recomendación Pablo, que cumplamos esas doctrinas, que sigamos los mandamientos, que aunque haya problemas, necesidades, aflicciones, hay algo mucho mejor que eso, que es la paz que nos va a dar, la victoria que nos va a dar Dios. Versículo 21 al 24 dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio,
Jason o Sisopater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío en toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al final de este capítulo, amado hermano, pues ya mandan saludos de aquellas personas que, bueno, tenemos también el que escribió la epístola, Tercio, a través de Pablo y a través del Espíritu Santo. El versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío en toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano Cuarto. Aquí podemos ver como el saludo del equipo. Podemos ver el saludo del equipo y también podemos aprender mucho también de este equipo, que era un equipo que tenía una meta fija, un equipo que tenía bien en claro el propósito por el cual pues tenían estos viajes, estas misiones. Y yo estoy seguro que era un equipo que era guiado por el Señor Jesucristo, que ellos ponían su confianza en Él, que ponían su esperanza en Él, que aunque pasaban por problemas, por necesidades, ellos sabían de que había algo mucho mejor al final. Ellos sabían que valía la pena el compartir la palabra del Señor, que aunque arriesgaran sus vidas, que aunque pasaran por enfermedades, por naufragios, por prisiones, por problemas, por necesidades, valía la pena seguir al Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver pues los saludos de este equipo. Versículo 25, ya termina Pablo su obra maestra con la doxología final, dándole gracias al Señor Jesucristo. Dice versículo 25, y al que pueda confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo terminaba con algo muy sorprendente, no dándose la gloria a él, no dándose la gloria de que gracias por mis fuerzas he podido hacer estos viajes, gracias por mis fuerzas y por todo mi equipo hemos podido seguir adelante. No, sino él le daba la gloria a Dios y termina, yo creo que con algo muy hermoso. Dice, al que pueda confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Le daba las gracias a Dios. Él reconocía de que no era por él, que no era por su conocimiento, que no era por las enseñanzas que tuvo cuando apenas había aprendido de Dios, que no era por los maestros que tuvo, por el conocimiento que tuvo. Él daba las gracias a Dios de que todo ha sido por él y que todo lo que ha pasado ha sido gracias por Dios y que todo lo que se le ha permitido revelar en esos tiempos fue gracias a Dios. Versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. No dice para que escuchen a la fe, ni para que la olviden, sino para que obedezcan a la fe. Versículo 27 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y es algo muy hermoso, amados hermanos, como reconoce Pablo que todo es gracias a Dios, que todo es por Él y para Él, que todo lo que ha vivido hasta ese tiempo, porque más adelante vamos a ver otro viaje que ha tenido Pablo y también a las cartas que enviaba Pablo a aquellas misiones en Corintio, a Éfeso en general, como todo lo que había vivido en ese tiempo fue por la gloria de Dios. Y es algo que podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podemos agradecer que todo lo que hemos vivido
todo lo que ha pasado en nuestra vida, sea bueno, sea malo, a todas las personas que hemos conocido del Evangelio, a todas las personas que hemos conocido en las dificultades, porque lo veíamos aquí al principio de Romanos, las personas que Pablo conoció cuando daban sus vidas, cuando eran prisioneros, cuando compartían la hospitalidad. ¿Cuántos podemos decir de todos nosotros que la gloria es de Dios? Que la gloria es para Dios, que gracias a Él pues ha sido de bendición. En la Nueva Versión Internacional, del versículo 25 al versículo 27 dice: al que pueda fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto, pero que ahora ha sido revelada por medio de los escritos proféticos, según el propio mandamiento del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al único sabio Dios sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Y todo lo que ha sido revelado, amados hermanos, en la Escritura, todo lo que ha sido revelado, Pablo decía, fue revelado por medios escritos proféticos, todo ha sido revelado, todo ha sido con un propósito, todo ha sido con un objetivo, y es en el versículo 26, al final dice, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y ese mismo propósito es para nuestras vidas, para que nosotros, todo lo que ha sido escrito, todo lo que ha sido revelado en las Sagradas Escrituras, en esta carta que terminamos el día de hoy de Romanos, no fue escrito para que nada más lo leamos así nada más, no fue escrito para que lo escuchemos, no fue escrito para que veamos, mira, pasaron por esto y en estos tiempos ya no se da eso, ya no vamos a pasar por eso. No, amados hermanos, fue escrito para que obedezcamos, fue escrito para que lo pongamos en práctica. No fue escrito para que sea olvidado, no fue escrito para que no se ponga en práctica, sino fue escrito para que tú y yo, amados hermanos, obedezcamos los mandamientos de Dios, obedezcamos las enseñanzas de Dios, y sobre todo para que para Él sea la gloria y la honra. Y yo quiero, amado hermano, que en esta ya tarde nos quedemos con estos puntos importantes. Lo que veíamos en el versículo del 17 al 20, que aprendamos esa buena doctrina, que aprendamos la buena conducta que debemos seguir como cristianos, que pongamos de nuestra disposición para aprender de la palabra del Señor, que pongamos de nuestro compromiso para conocer de Dios, para que así aquellas personas que causan divisiones, que causan problemas, que causan tropiezo, no afecten nuestra buena doctrina, no afecte en nuestra forma de comportarnos, no afecte en nuestra obediencia hacia Dios. Y el otro punto también que quiero que sigamos adelante es que reconozcamos de que todo es gracias a nuestro Señor Jesucristo, que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra inteligencia, no es porque somos de lo mejor. El pastor Misael dice que él es de lo peor, pero yo estoy abajo del pastor Misael, yo también soy de lo peor. No es porque seamos de lo mejor, no es porque pues seamos mejores, sino es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es gracias porque por Él y para Él nos da fuerzas para seguir adelante, Él nos da fuerzas para compartir de la palabra del Señor. El camino de Dios no es fácil, amados hermanos. Vamos a encontrar problemas, dificultades. En muchos casos, pues quizás se ponga en riesgo nuestras vidas. Pero aprendamos a decir, como decía Pablo al final, todo es gracias a Dios. No es por mis decisiones, no es porque yo sea fuerte, no es porque yo sea sabio, sino todo es gracias a Dios. Gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios seguimos con vida, estamos compartiendo la palabra del Señor,
tenemos un buen comportamiento en nuestra doctrina y que esos puntos se cumplan en nuestras vidas, amados hermanos. Tengamos en cuenta estos dos puntos importantes que yo quise resumirte en este día, que conozcamos esa buena doctrina, que nos podamos comportar como buenos cristianos, que practiquemos lo que veíamos al principio, la hospitalidad, el fervor de seguir a Dios, la hospitalidad, ser constantes en la oración. Como decía, como mandaba saludos Pablo a aquellas personas en el versículo 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, que así nos podamos saludar cada uno de nosotros, que seamos aprobados a Cristo, que seamos aprobados en conducta, en buena doctrina, amados hermanos. Te invito a que te pongas de pie y con esto vamos a leer juntos del versículo 25 al versículo 7 con todo nuestro corazón, amados hermanos, y vamos a reconocer de que es por Dios que seguimos con vida, que es por Dios que estamos aquí, y gracias a Él pues seguimos adelante. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27, de manera unida. La palabra del Señor dice: y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por la vida, gracias por la salud que nos das. Gracias también, Padre, por este tiempo que podemos aprender tu palabra. Porque sabemos y reconocemos, Padre, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestra inteligencia, Padre, sino que es porque tú estás aquí con nosotros, porque tú vives en nuestras vidas, porque tú estás presente con cada uno de nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre, y reconocemos que necesitamos de ti, Padre. Reconocemos que necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, y que sabemos de que si no fuera por ti, si no fuera por tu amor, no estaríamos aquí, Padre. Te alabamos y glorificamos tu nombre, y en esta tarde, Padre, yo te pido que lo que aprendimos en este día sea de bendición, que así como pudimos ver que Pablo mandaba saludos a aquellas personas que había conocido a través de su ministerio, a través de las situaciones que había pasado, y que estas personas seguían en tus caminos, seguían compartiendo de tu palabra, seguían siendo aprobados a Cristo. Que así sea también en nuestras vidas, Padre, que conozcamos esa buena doctrina, que nuestra buena conducta sea reflejada a aquellas personas que necesitan de ti, que ese ejemplo sea reflejado a nuestras vidas, Padre, y que tu Espíritu nunca se aleje de nuestras vidas, Padre. Gracias porque yo sé que tú estás con nosotros, Padre, que tú nunca nos dejas solos, Padre. Reconocemos de que todo es por ti y para ti, Padre, y que nada ni nadie nos va a apartar de tu palabra. Gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo.